La noche había caído sobre Polanco como un terciopelo negro. Los bares cerraban, los autos de lujo se estacionaban frente a los restaurantes más caros de la ciudad, y detrás de cada ventanal, el reflejo de las luces parecía esconder algo más que glamour. Eran las 2:17 de la mañana cuando una caravana de vehículos blindados avanzó lentamente por la calle Emilio Castelar. Los vecinos, acostumbrados al ruido de la fiesta, no notaron la diferencia. Pero esta vez, no era una noche cualquiera. Era el cateo más delicado en la historia reciente de la Ciudad de México. A la cabeza iba Omar García Harfuch, con el rostro tenso, sin escoltas innecesarias. Sabía que esa madrugada podía cambiarlo todo. Durante semanas, su equipo de inteligencia había rastreado transferencias bancarias anómalas que salían del salón Mickey Hair Studio, un templo del lujo donde artistas, políticos y empresarios acudían sin cita, pero con contraseña. El salón era más que un negocio de belleza. Era una facada, un espejo donde el narco se peinaba de etiqueta. Mickey Hair, el estilista de las estrellas, había desaparecido misteriosamente 3 noches antes. Su auto, un BMW negro, fue hallado en un estacionamiento del aeropuerto, con las llaves puestas y una botella de champaña vacía en el asiento trasero. Pero lo más inquietante no era su ausencia, sino los rumores. Cuentas anónimas en redes hablaban de una red secreta en Polanco, de paquetes que llegaban desde Sinaloa ocultos en cajas de tintes italianos. Y de una mujer, una figura elegante y fría, Diana Esparragosa, supuesta heredera de un apellido que resonaba en los pasillos del crimen organizado. Harfuch lo sabía, el salón no era un simple punto de vanidad, sino un nodo de poder. Una célula camuflada en la cúpula más alta de la sociedad capitalina. La orden de cateo llegó a las 2:11 de la mañana, firmada directamente por la Fiscalía General. El operativo se llamó Espejo Roto. Las puertas se abrieron con un golpe seco. Dentro, el salón parecía detenido en el tiempo. Espejos enormes, luces cálidas, el olor a perfume caro flotando en el aire. Los cepillos aún sobre las estaciones, como si Mickey fuera a regresar en cualquier momento. Pero el silencio pesaba demasiado. Los agentes comenzaron a revisar cada rincón. Entre los gabinetes se encontraron compartimentos ocultos, falsos muros con cerraduras digitales, y una habitación trasera sin acceso visible. Fue entonces cuando un perito, con un detector térmico, notó una anomalía detrás del espejo principal del área VIP. «Hay un hueco detrás», dijo. Harfuch se acercó. «Ordino desmontarlo». Detrás del cristal, apareció una puerta metálica sin cerradura aparente. El cerrajero forense tardó 2 minutos en abrirla. Al entrar, el aire cambió. El olor a químicos era penetrante, metálico, casi insoportable. Dentro, una cámara oculta con refrigeración industrial se reveló ante los ojos del equipo. Allí, apilados en cajas con sellos falsos de productos capilares, había 450 kilogramos de fentanilo puro, armas de guerra y fajos de billetes envueltos en cinta. El salón de belleza más exclusivo de la ciudad era, en realidad, el centro logístico de una red de distribución de drogas sintéticas que operaba directamente desde el corazón de la élite mexicana. Pero lo más perturbador aún no había aparecido. En un cajón de acero, junto a una laptop encendida y un pasaporte con el nombre Micael Herrera Esparragosa, encontraron una libreta negra. En la portada, una palabra escrita en tinta dorada, círculo. Adentro, una lista de nombres en clave, cada uno acompañado de una inicial y un símbolo. Entre ellos, figuras del entretenimiento, empresarios, funcionarios públicos e incluso un exjefe policial. «Esto no es una simple red», murmuró Harfuch. «Es una telaraña». A medida que leían los nombres, la magnitud del hallazgo se volvía aterradora. El salón no solo lavaba dinero, sino que también controlaba la entrada y salida de información de un grupo conocido como la Célula Polanco, una red de narco, extorsión, lavado y espionaje financiero, con base en 3 puntos clave: la Ciudad de México, Guadalajara y Miami. En uno de los monitores encendidos, una videollamada grabada mostraba a Mickey hablando con una mujer rubia, con acento del norte. La voz era nítida. «Te dije que Dubái era seguro, Mickey».
Pero tenías que cerrar el trato primero. Esa voz, identificada más tarde, pertenecía a Diana Esparragosa, hija de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. El video se cortó abruptamente. Y entonces, Harfuch entendió que la desaparición de Mickey no fue un accidente ni un ajuste de cuentas cualquiera. Fue una limpieza, una ejecución interna, un mensaje. La grabación terminaba con una frase encriptada que los analistas descifraron días después. El espejo se rompió. Que nadie vea el reflejo. Mientras el cateo continuaba, los flashes de los reporteros comenzaron a llenar las calles de Polanco. Los vecinos, desde sus balcones, veían con incredulidad el desfile de cajas, peritos y armas aseguradas saliendo de aquel lugar que, hasta ayer, era símbolo de moda y exclusividad. Esa noche, Harfuch no dio declaraciones. Solo miró el letrero apagado del salón, con el nombre dorado Mickey Hair Studio colgando torcido sobre la entrada. El narco ya no se esconde en los cerros, dijo. Ahora se maquilla frente al espejo. Y así comenzó el caso más polémico y mediático en la historia reciente de la capital, una investigación que no solo destapó una red criminal, sino la conexión directa entre el crimen organizado y las altas esferas del poder, del espectáculo y de la política. La libreta negra pasó de mano en mano dentro del salón cateado. Los agentes de inteligencia no decían palabra. Sabían que aquello no era solo evidencia, sino una bomba política. Cada nombre, cada símbolo, podía significar la caída de alguien poderoso. La portada dorada con la palabra círculo era, en sí misma, una advertencia. Harfuch observaba los apuntes con una calma contenida. Cada línea escrita con tinta negra revelaba un mundo secreto, un mapa de relaciones entre artistas, políticos, empresarios y miembros del crimen organizado. El círculo no era una organización improvisada. Era una estructura, un sistema de poder paralelo que usaba la belleza, el lujo y la fama como herramientas de lavado y control. En la primera página había iniciales y fechas. Al lado de cada una, montos y palabras en clave. Evento, trámite, paquete, sesión. Los investigadores tardaron horas en conectar los puntos. Evento significaba una entrega de dinero. Trámite, el movimiento de cargamentos entre estados. Paquete, fentanilo. Sesión, lavado de dinero en efectivo. A medida que avanzaban, un nombre se repetía varias veces. D.E.M. Diana Esparragosa Moreno. Los documentos mostraban transferencias que llegaban desde cuentas en Sinaloa y se dispersaban en empresas de Polanco y Santa Fe, todas vinculadas con servicios de belleza, estética, moda y eventos. Pero en realidad, eran fachadas para el tráfico y la distribución de drogas sintéticas que ingresaban por los puertos de Manzanillo y Mazatlán. Lo más sorprendente era la manera en que lo hacían. El fentanilo se enviaba en ampolletas cosméticas falsas, declaradas como sueros capilares importados de Italia. Pasaban aduanas, revisiones sanitarias y llegaban sin sospecha alguna a la capital. Todo bajo el nombre comercial de Mickey Hair Products, una marca inexistente en los registros. El salón era solo la punta del iceberg. Harfuch ordenó entonces extender el operativo. Cateos simultáneos en 5 locales de belleza y 3 clínicas estéticas en la Ciudad de México y Guadalajara. En todas se encontraron patrones idénticos, paquetes ocultos, documentos falsos, dinero sin rastro fiscal. Lo que parecía un crimen aislado se transformaba en una red nacional con nexos internacionales. Mientras tanto, en las oficinas de la policía capitalina, un equipo de analistas revisaba la laptop encontrada en la bóveda del salón. Dentro había una carpeta encriptada con el nombre Mirror. El acceso requería una contraseña que, tras horas de intentos, lograron descifrar Ego 2024. El contenido dejó a todos en silencio. Videos, fotografías y grabaciones de audio mostraban reuniones en el mismo salón, pero fuera de horario. Políticos locales, conductores de televisión, empresarios y hasta exmilitares aparecían hablando de contratos, favores y movimientos financieros. Mickey, vestido de negro, servía copas y grababa con cámaras ocultas instaladas detrás de los espejos.
No era un simple estilista. Era el archivista involuntario de una élite podrida, un hombre que había acumulado demasiada información. Y por eso, desapareció. Los audios filtrados revelaban conversaciones donde se mencionaban rutas de transporte, nombres de comandantes corruptos y acuerdos con distribuidores de fentanilo en la frontera norte. Pero una de las grabaciones llamó especialmente la atención. Una voz femenina, calmada, elegante. Mickey, cariño, sabes demasiado. El círculo no perdona. Era Diana Esparragoza. Su tono no era una amenaza directa, sino una advertencia disfrazada de afecto. Horas después de esa llamada, Mickey compró un boleto de avión a Dubái, sin equipaje y con salida para el amanecer siguiente. Nunca llegó al aeropuerto. La investigación reconstruyó las últimas 24 horas de su vida. Mickey había recibido un paquete antes de cerrar el salón. Dentro, una nota escrita con pluma estilográfica. No corras. Ya te ves bien así. Junto con la nota, un frasco con perfume importado que, según los peritos, contenía una sustancia letal en microdosis. Era la firma de Diana. Un mensaje claro: la traición se paga con belleza mortal. El caso adquirió un eco mediático sin precedentes. Los titulares de los noticieros hablaban del narco del glamour, del salón de las sombras y de la élite bajo sospecha. Las redes sociales estallaron. Algunos clientes famosos negaban haber tenido relación alguna con Mickey. Otros eliminaban publicaciones, cerraban cuentas o salían del país discretamente. Pero Harfuch no se detuvo. Sabía que el enemigo no estaba en los cerros ni en las calles. Estaba en los penthouses, detrás de las cortinas de terciopelo, en los cócteles donde se brindaba por un país que se desangraba. El operativo Espejo Roto se transformó en una investigación federal, con participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la DEA. Los nombres del círculo coincidían con expedientes internacionales abiertos desde 2019. Había vínculos con paraísos fiscales, cuentas en Dubái y sociedades pantalla en las Islas Caimán. Pero algo no cuadraba. Entre las páginas de la libreta, en tinta azul, había un nombre subrayado 3 veces. Ashef. Los investigadores creyeron que podía tratarse de un código. Pero uno de los peritos notó una coincidencia inquietante. Las iniciales eran las mismas de Harfuch. El silencio en la sala fue absoluto. El comandante se mantuvo inmóvil. Pidió revisar la caligrafía, verificar las fuentes, comprobar la autenticidad. Los análisis demostraron que no era una acusación directa. Era un registro de vigilancia. Mickey había anotado cada visita, cada conversación, cada nombre. Y en una ocasión, había escrito: HF, posible aliado o amenaza. Desde ese momento, Harfuch comprendió que el caso ya no era solo una cacería. Era una trampa. Alguien lo estaba observando. A las pocas horas, una camioneta sin placas comenzó a seguir a su equipo. El seguimiento fue confirmado. El círculo sabía que su red estaba expuesta. Y estaba contraatacando. En una reunión de emergencia, Harfuch reunió a su grupo de élite. Les dijo: no estamos enfrentando a criminales comunes. Estamos enfrentando un espejo. Ellos nos observan, saben nuestros movimientos y usan el lujo como disfraz. Si caemos en su juego, se apoderan del reflejo. Mientras tanto, en un departamento en Polanco, Diana Esparragoza observaba las noticias con una copa de vino. En su teléfono, una notificación cifrada. El operativo sigue. Eliminemos el reflejo antes de que hablen los espejos. La Ciudad de México dormía bajo una llovizna tenue. Pero en el piso 42 de una torre en Reforma, las luces nunca se apagaban. El Comando de Operaciones Especiales monitoreaba cada movimiento en Polanco. Las cámaras mostraban autos de lujo, movimientos discretos, rostros que fingían normalidad. Sin embargo, algo se sentía distinto aquella noche. Era el silencio antes del golpe. A las 22:47, un mensaje anónimo llegó al celular cifrado de Harfuch. Solo decía: Diana estará en el penthouse de Emerson 328. A medianoche. No vaya solo. El número estaba encriptado. Sin rastro.
Era imposible saber si se trataba de una trampa o de una oportunidad única. Harfuch miró el reloj. Faltaban 70 minutos. Encendió un cigarro, algo que hacía solo cuando la tensión era insoportable. Luego dijo, con voz baja, si esto es una trampa, vamos a caer en ella, pero no sin encender la luz. A las 23:58, 3 camionetas sin logos se detuvieron frente al edificio. El viento golpeaba los ventanales del penthouse mientras una silueta femenina se reflejaba sobre la ciudad. Era Diana Esparragosa, con un vestido blanco y un celular en la mano. La cámara del equipo táctico enfocó su rostro. Fría, serena, casi indiferente. Harfuch subió solo. El ascensor reflejaba su imagen en las paredes metálicas. Él lo sabía, los espejos siempre guardan secretos. Al abrirse las puertas, el sonido de un violonchelo llenó el aire. Diana estaba de espaldas, mirando la ciudad. Te advertí que no buscaras el reflejo, dijo sin voltear. Y tú sabías que no podía evitarlo, respondió Harfuch, acercándose. Ella sonrió. Mickey también lo intentó, y míralo ahora. Harfuch se detuvo. ¿Dónde está? Preguntó. En el lugar donde los secretos descansan. ¿Quieres verlo? Diana tomó un control remoto y pulsó un botón. El espejo más grande del penthouse se deslizó lentamente, revelando una cámara refrigerada. Dentro, una figura inerte. Era Mickey, conservado, con un rastro de maquillaje sobre su rostro. No estaba enterrado, estaba exhibido, como si su muerte fuera una obra de arte. Él era nuestro reflejo, susurró Diana. El círculo lo adoraba porque comprendía que la belleza es poder, y el poder se cobra en silencio. Harfuch levantó su arma. El poder también cae. Y tú ya diste tu último retoque. Diana no se movió. Solo extendió una mano con un sobre negro. Antes de disparar, mira esto. Dentro del sobre había una fotografía. Harfuch, en una reunión privada con un empresario detenido meses atrás por lavado de dinero. No todo es lo que parece, dijo ella. A veces el espejo también miente. Antes de que pudiera decir más, un disparo retumbó en el penthouse. No fue Harfuch quien jaló el gatillo. Un francotirador, desde la torre contigua, había ejecutado el disparo preciso. Diana cayó lentamente, con una expresión de alivio. Harfuch corrió hacia la ventana, pero el tirador ya se había desvanecido entre la lluvia. En el suelo, Diana alcanzó a decir: el círculo no termina conmigo. Hay otro espejo, uno más alto. Murió con esa frase en los labios. Horas después, en la escena, peritos encontraron un dispositivo USB en el dobladillo de su vestido. Dentro había un archivo con una sola imagen. El escudo de un edificio gubernamental y debajo, la palabra reflejo. Los analistas confirmaron que Reflejo era el nombre de una operación encubierta iniciada años atrás, destinada a infiltrar grupos criminales desde adentro, pero algo salió mal. Parte del propio sistema se había convertido en lo que intentaba destruir. En los días siguientes, el caso fue clasificado. Los medios hablaron brevemente del hallazgo, luego el silencio se impuso. Los archivos fueron cerrados. Las cámaras del salón selladas. El cuerpo de Mickey trasladado en secreto. Solo un informe quedó registrado oficialmente. Operación Espejo Roto, concluida. Pero semanas después, una periodista recibió un paquete sin remitente. Dentro, un fragmento de espejo manchado con sangre y una nota que decía: mientras existan reflejos, el círculo nunca muere. Esa noche, las luces de Polanco volvieron a brillar. Los salones se llenaron otra vez de risas, copas y perfumes caros. El lujo había limpiado su imagen. O al menos, eso parecía. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando miras en el espejo?